Freud es uno de estos personajes que es fantástico. Yo he hablado bastante ya en el canal, he sacado ya por lo menos 2 o 3 vídeos donde hablo de él, creo. Y me parece que es un personaje fascinante, inteligentísimo y, en fin, que es un gran pensador, ¿no? Puedes decir que más científico o menos científico, pero es un gran pensador. Tiene un pequeño defecto, y ese pequeño defecto es que muchas veces no menciona sus fuentes. Entonces, hablar, por ejemplo, de las fuentes del pensamiento de Freud puede ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque él habla más bien poco de esas cosas. Fijaos que la mayoría de su obra realmente tenía una intención más bien divulgativa, tenía también una parte de ensayo académico, en fin, es una obra bastante compleja que tiene un poco de todo, ¿no? Algunos eran más ensayos de divulgación, otros eran más como manuales de psicoanálisis para personas que estaban estudiando psicoanálisis y querían ser psicoanalistas, y entonces pues tienen otra manera de ser escritos, pero en fin, todo lo escrito por Freud suele ser fascinante, pero muy pocas veces él habla de sus fuentes. Y esto es una pena, porque las fuentes de Freud son muchas. Él habla en particular de dos personas que le han influido mucho. Él habla de Nietzsche y él habla de Schopenhauer, que yo creo que son dos figuras también súper interesantes. Bueno, Schopenhauer es mi pensador favorito de la historia. Los que no lo sepáis porque no me conocéis, pues ya lo sabéis. Schopenhauer creo que ha sido posiblemente de los mejores pensadores de toda la historia de la humanidad, y es, vamos, de lejos mi pensador favorito. Me gusta mucho más que Freud, vamos. Y entonces Freud de hecho es una especie de lectura particular de Schopenhauer. Pero el pensamiento de Freud tiene fuentes todavía mucho más antiguas que Schopenhauer, es decir, la fuente de las que habla Platón, las fuentes de las que habla Freud son mucho más antiguas. He tenido un lapsus freudiano porque precisamente estaba pensando en Platón. Ahora voy a leer unos fragmentos esto es La República de Platón. Yo sé que es un tópico lo que voy a decir ahora, pero es que es muy importante. O sea, cuando la gente te dice los griegos ya lo habían dicho todo, pues mira, yo lo siento, pero sí. O sea, lo siento mucho. Yo sé que los griegos no han salido con la teoría de la relatividad, y sé que los griegos no han dicho tal cosa, sí, todo eso yo lo sé. Pero lo siento mucho, pero es que sigue siendo verdad. Yo creo que es esencial y yo creo que es capital la cultura clásica. Y la gente pues no se lo toma en serio, pero es importante conocer cultura clásica. Y es importante conocer cultura clásica porque los griegos, o sea, el pensamiento griego realmente era acojonante. Y no hablo solamente de Platón y Aristóteles, que ya por sí solos son los putos amos. Hablo de una miriada de pensadores que son esenciales y que han dicho un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta idea de las raíces del psicoanálisis, yo quería hablar hoy en particular de Platón. Y tú puedes decir, Platón, ¿y qué tendrá que ver Platón con el psicoanálisis y tal? No sé qué, bueno, pues ahora vamos a ver. Estoy ahora mismo y vosotros me decís, esto juzgáis vosotros, a ver qué os parece esto de Platón. De nuevo, esto es La República y esto es libro 9 de La República. Voy a leer fragmentos del capítulo 1 del libro 9 de La República y vosotros me decís si esto es o no es psicoanálisis. En lo relativo a los deseos, creo que no hemos analizado bien cuántos y de qué clase son. Y habiendo falta en esto, va a adolecer de oscuridad la investigación que nos proponemos. ¿Y no estamos aún, preguntó, en ocasión de proveer de ello? Sí, por cierto. Y atiende a lo que en esos deseos quiero percibir, que es esto. Me parece que de los placeres y deseos no necesarios, una parte son contra la ley, y es probable que se produzcan en todos los humanos, pero reprimidos por las leyes y los deseos mejores, con ayuda de la razón. Y en algunos de los hombres desaparecen totalmente, o quedan solo en poco número y sin fuerza, pero en otros, por el contrario, se mantienen más fuertes y en mayor cantidad. ¿Y qué deseos?, preguntó. ¿Son esos de qué hablas? Los que surgen en el sueño, respondí. Cuando duerme la parte del alma razonable, tranquila y buena, rectora de los demás, y salta lo feroz, salvaje de ella,
ahito de manjares o de vino y expulsando al sueño, trata de abrirse camino y saciar sus propios instintos. Bien sabes que en tal estado se atreve a todo, como liberado y desatado de toda vergüenza y sensatez, y no se retrae en su imaginación del intento de cohabitar con su propia madre o con cualquier otro ser, humano, divino o bestial, de mancharse en sangre de quien sea, de comer sin reparo el alimento que sea. En una palabra, no hay disparate ni ignominia que se deje atrás. Verdad pura es lo que dices. Esto después continúa porque hay otros pasajes que también son bastante interesantes que están en el capítulo 2, concretamente capítulo 2, 573b. Hay unos pasajes muy buenos que son también muy psicoanalíticos. Yo quiero que pensemos un poco en lo que acabamos de escuchar, o sea, porque si esto no es literalmente toda la obra de Freud resumida en un párrafo, no sé qué coño puede ser toda la obra de Freud resumida en un párrafo. Porque en este párrafo está básicamente todo lo que quería decir Freud, yo no diría que toda la esencia de Freud, pero sí creo que partes esenciales del pensamiento de Freud ya están aquí puestos, pero de una manera tan absolutamente clara que es casi insultante. O sea, vamos a ver, como Freud no ha citado en ningún sitio La República de Platón, libro 9, capítulo 1. ¿Por qué? Porque se queda sin trabajo el hombre, si ya lo había dicho todo Platón. No es que lo haya dicho todo, o sea, ni es importante, o sea, es importante también incluso decir lo que dice Platón y decirlo mejor, más elaboradamente, con más vocabulario y más investigación y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es que Platón lo dice muy bien y lo dice muy claramente. Fijaos que hay muchos elementos que están presentes en este párrafo de Platón. La idea, por ejemplo, de que es algo común a todos los humanos, tener este tipo de deseos oscuros. Parte importante. Segundo, que todo este tipo de deseos oscuros están siempre como reprimidos en nuestra vigilia, porque por o bien deseos mejores, más nobles, o bien por por el alma razonable. Es decir, por la razón humana es la que es capaz de reprimir esos deseos, ¿no? Esta es la dinámica que tiene exactamente el superyo y el ello, o sea, nuestra educación y nuestros deseos infantiles y todas estas cosas que después se ve en la teoría de los sueños, ¿no? No solamente eso, se incluye también, por ejemplo, en este párrafo de Platón, la idea de que precisamente en el sueño y la embriaguez esta fuerza que está ejerciendo, esta represión que está ejerciendo el alma racional desaparece, y entonces todas estas pasiones que tiene el ser humano dentro, porque todos los seres humanos la tienen, todas estas pasiones surgen y hacen en los sueños o en las fantasías todo lo que no harían en la vida despierta, incluso, fijaos que dice literalmente, incluso yacer con su propia madre, que es precisamente de lo que va todo el complejo, el complejo de Edipo, ¿no?, de Freud. Entonces, yo es que sinceramente, o sea, ¿qué más queda decir de...? O sea, el psicoanálisis obviamente no es... Todo el psicoanálisis no es esto, ¿no? Pero una piedra fundamental del psicoanálisis es precisamente esta idea que tan claramente y con tanta brevedad y con tanta certeza, porque al final, o sea, tú puedes decir lo que quieras del psicoanálisis, pero hay ciertas realidades a las que señala el psicoanálisis que son totalmente ineludibles, entre ellas esta, ¿no? Entonces todo eso ya, en fin, cada uno que lo dijera como quiera, pero que esto, o sea, si ya los griegos hace 2500 años se habían dado cuenta de estas cosas, como se habían dado cuenta de que la Tierra es redonda, por algo será. Yo creo que uno de los cambios esenciales que se ha producido a lo largo del desarrollo de la filosofía, particularmente en la filosofía occidental, es nosotros veníamos de la filosofía clásica, que yo separo, o sea, yo cuando hablo de filosofía occidental no estoy hablando de filosofía clásica. Filosofía clásica es una cosa, filosofía occidental es otra. Pero bueno, cuando hablo del desarrollo de la filosofía occidental, hablo de la filosofía
europea post-medieval. Eso es filosofía occidental propiamente dicha. Lo anterior puede ser otra cosa, puede ser filosofía judeo-islámica o filosofía clásica o de otro tipo, pero no es... Platón no es un filósofo occidental. En cualquier caso, una de las cosas que nosotros heredamos del pensamiento clásico es la idea de que nosotros somos seres primariamente racionales, que es la razón por la que la psicología en el mundo clásico ha sido tan diferente de la psicología en el mundo occidental, es precisamente por esa concepción, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, yo creo que... no, es que, o sea, tendría que quitar un montón de libros porque está en la parte de atrás y iba a sacar el Peripsige de Aristóteles. El libro de Aristóteles sobre el alma es un libro que va primariamente sobre el intelecto. O sea, digamos, el cúmulo, el culmen, el clímax del libro, por decirlo así, es precisamente explicar la intelección. ¿Por qué? Porque el alma se entiende que el alma humana es... lo particular del alma humana es precisamente su ser racional, es lo que la distingue del alma animal o del alma vegetal. Entonces, Aristóteles, habla del alma racional y habla habla del alma animal y habla del alma vegetal, pero cuando él habla del alma humana, claro, él entiende que el alma humana es precisamente esa parte racional, es lo que la distingue del resto. Entonces es lo que trata de explicar la racionalidad. Y esa ha sido la dinámica que han tenido todas las filosofías posteriores que han tratado acerca del alma. Yo particularmente he tratado del tema del alma, o sea, de la psicología al final, porque era su versión de la psicología en el mundo clásico y en el mundo árabe, o sea, en el mundo islámico más bien, y entonces, claro, lo que ellos entendían, lo que Aristóteles entendía por alma humana, que por eso se dice psique, alma humana, claro, es la parte racional, y entonces eso es de lo que se ha hecho. Fue aquí, en Europa, donde se ha producido ese cambio que ha ido muy lentamente, y que en particular llegó a su culmen con Schopenhauer. Pero Schopenhauer no lo hizo solo, Schopenhauer estaba basado en parte precisamente en Spinoza. Spinoza creo que es el primero que con ese concepto de conato entiende que el ser humano no es primariamente racional, sino que el ser humano es una cosa que quiere y que desea. Primariamente es una cosa que quiere y que desea, que es algo que comparte con otras filosofías, como por ejemplo el budismo, del que no hemos hablado, pero bueno, algún día igual me animo a hablar de budismo, ¿no? Pero precisamente el pensamiento budista, la antropología budista, si uno quiere llamarla así, precisamente la idea de que el ser humano es una máquina primariamente que quiere y desea cosas, y que precisamente esa es la causa de su sufrimiento. Spinoza más o menos tiene esta misma apreciación, y esta apreciación va a llegar a su cima con Schopenhauer, que es la idea de que el ser humano no es un ser racional, sino que es un ser primariamente volitivo, es decir, es un animal que tiene puesto encima un cacharro que piensa, pero que ese cacharro que piensa, que esto ya es claramente schopenhaueriano, es una idea absolutamente ya schopenhaueriana. Yo creo que Spinoza todavía es demasiado clásico, por decirlo así, en este sentido. Pero Schopenhauer ya le da la vuelta completamente a la tortilla y utiliza todo el tema del conato precisamente para hablar. O sea, el conato de Spinoza es para Schopenhauer, el centro último es casi la voluntad, por decirlo así, ¿no? Por lo menos la parte individual de la voluntad. Entonces, el conato es el centro de gravedad del ser humano en el pensamiento de Schopenhauer. Es que todo el pensamiento de Schopenhauer es básicamente darle esa vuelta a la tortilla y decir que el ser humano no es primariamente racional, sino que somos una racionalidad pegada a una abolición constante, y esa abolición constante se materializa en nuestro cuerpo humano, es decir, el cuerpo es una materialización de esa abolición metafísica, que es lo que Schopenhauer llama la voluntad, que eso ya, pues si alguien quiere escuchar algo de Schopenhauer, pues le hablo de Schopenhauer. En otro vídeo me lo decís en los comentarios si queréis saber más de esto. No solamente Schopenhauer utiliza esto, no solamente Schopenhauer tiene esto, que es precisamente en lo que se va a basar Freud para hablar de todo, digamos, de su antropología, su visión del ser humano, sino que además Schopenhauer tiene un concepto importante, que es el concepto de Unbewusstsein, que es el inconsciente.
cuando Freud utiliza la palabra inconsciente, Freud no crea esa palabra por primera vez. Nosotros podemos estar tentados a pensar que Freud es la primera persona en acuñar el término inconsciente aplicado a la mente, pero no es el primero realmente. El primero en acuñar ese término, por lo menos hasta donde yo soy consciente, es Schopenhauer. Lo hace, si mal no recuerdo, en el libro cuarto del Mundo como voluntad y representación. O sea, volumen 1, libro cuarto del Mundo como voluntad y representación, si mal no recuerdo. Si alguien lo sabe me puede corregir, lo puede poner en los comentarios y me complementa el vídeo. Entonces, no solamente su visión antropológica es la que va a utilizar Freud, sino que incluso parte del vocabulario, como el término inconsciente, es una cosa que va a tener, va a compartir, o sea, que va a heredar más bien Freud. Y esto es importante decirlo porque Schopenhauer, como todo el mundo sabe, todo el mundo que ha leído a Schopenhauer sabe, Schopenhauer era un absoluto amante de las letras clásicas. Schopenhauer hablaba latín, Schopenhauer hablaba griego clásico, y toda su obra, además, es muy gracioso porque tú lees Schopenhauer y Schopenhauer cita en griego y cita en latín y no traduce, porque da por sentado que tú tienes que saber latín. O sea, ¿qué haces leyendo su libro si no sabes latín y griego? Y entonces, en las ediciones modernas se ponen notas al pie donde Schopenhauer ha escrito en latín o en griego, porque para Schopenhauer era impensable que alguien estuviese leyendo su libro que no supiese griego y latín. Entonces, ¿con esto qué es lo que quiero decir? Pues que lo que he leído antes de Platón lo ha leído Schopenhauer. O sea, está clarísimo que lo ha leído Schopenhauer. Porque Schopenhauer de nuevo tiene estas cosas, o sea, Schopenhauer hereda todas estas cosas y particularmente la filosofía de Platón ha tenido una influencia grandísima sobre Schopenhauer, una influencia grandísima. Yo creo que no hay suficiente vídeo para hablar de lo mucho que ha influido Platón en Schopenhauer, a pesar de que pueden parecer a simple vista filosofías completamente contradictorias. Realmente son filosofías muy parecidas. O sea, Schopenhauer está muy pegado al pensamiento de Platón. Y esto es una de las cosas más, creo, que él ha heredado. Entonces, si yo tengo que resumir el vídeo, yo diría esencialmente que si os interesa el psicoanálisis, si os interesa ir a las fuentes de Freud, hay 4 autores que son esenciales. 2 de ellos manifiestos en la propia obra de Freud, como son Nietzsche y Schopenhauer, pero hay 2 que tengo que recomendar su lectura. Uno es Platón y el otro es Spinoza. Y sobre todo Spinoza. Spinoza, igual me puedo plantear hacer un vídeo en el futuro solamente para él. Esto era un vídeo más de recordatorio de qué cosas podéis leer por ahí fuera que os interesen, si os interesa todo el tema del psicoanálisis, si queréis ir más allá de las propias lecturas de Freud, que de nuevo Freud es un autor fácil de leer, muy accesible, con además una técnica de escritura de ensayo muy buena, es muy recomendable. Así que nada, yo todo lo que sea leer os lo recomiendo, o sea, que leáis un montón, sea de lo que sea. Menos a Hegel y a Heidegger, leed todo lo que queráis. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.